Hagamos entonces un repaso de lo que fueron los concilios. Habíamos mencionado que el primer concilio, obviamente, podemos llamar aquel de Jerusalén, donde los apóstoles se reunieron para hablar de lo que eran las cuestiones de algunas prácticas que los judíos querían imponer a los gentiles, pero ese podría hablar más que todo que fue un concilio local. Pero hablemos de los concilios ecuménicos, es decir, los concilios que abarcaban todo lo que era la región cristiana del mundo conocido. El primer concilio ecuménico fue convocado en el año 325 por el emperador Constantino el Grande, y él convocó este concilio por pedido de muchos obispos, en particular de Ocio de Córdoba, o como muchos lo llaman, Osías de Córdoba, a causa de Arrio, de las herejías de Arrio. El concilio tuvo lugar en Nicea, que era la ciudad principal de Bitinia, y fue presenciado por 318 padres. Supuestamente se dice que se invitaron a más de 1000 o a 1000, pero que por las distancias, que era un poco difícil trasladarse de distancias muy largas, solo llegaron a asistir 318. Y lo más importante de todos estos obispos o estos padres de la iglesia que llegaron fueron Alejandro, que era obispo de Alejandría; estaba Eustafio, que era obispo de Antioquía; estaba Macario, obispo de Jerusalén; y también Roma, el obispo de Roma, que era en ese caso Silvestre, no estaba presente ahí, sino que lo que hizo él fue enviar unos representantes. Después participaron del concilio hombres que eran enaltecidos por sus esfuerzos por la unidad de la iglesia, por el bien de la iglesia, como Nicolás de Mira, de Licia, ¿verdad? El gran San Nicolás, de donde se deriva la leyenda de Nicolás. Después Espiridón estuvo ahí también, estuvo Pannutio, estuvo Osías de Córdoba, o Ocio de Córdoba, como cualquiera de los dos nombres es la misma persona, entre otros clérigos que también acompañaron a los obispos, clérigos que se estaban dando un renombre por sus conocimientos teológicos, entre los cuales se encontraba Atanasio el Grande, que era diácono de la iglesia de Alejandría y secretario del obispo de Alejandría, pero creyeron que era necesario que él fuera porque era un gran teólogo, un gran conocedor, además de la gran elocuencia que Atanasio tenía. Todo esto este concilio se hizo para empezar a atacar las enseñanzas de herejes de Arrio, que decía que Jesucristo no era unisubstancial con el Padre, sino que Jesucristo era creado por el Padre, y que Jesús llegó a ser divino por adopción y no porque no porque era unisubstancial con el Padre. Entonces este concilio lo que hizo fue condenar categóricamente esta herejía, e impuso el símbolo de fe, que viene a expresar lo que es la doctrina ortodoxa, y aparte de eso promulgó otras 20 reglas que tienen que ver más que todo con carácter eclesiástico. Entonces, en este concilio también es bueno hacer notar que estuvieron presentes muchos confesores. Los confesores fueron aquellos que fueron perseguidos, capturados y torturados por el Imperio Romano, y muchos de ellos tenían visibles las cicatrices de las torturas. Muchos tenían gran parte de su cuerpo quemado, otros les habían sacado los ojos, a otros les faltaba algún miembro de su cuerpo, eran mancos, o les faltaba una pierna, etcétera, etcétera. En este concilio hubieron muchos confesores ahí presentes. Entonces no podríamos hablar, como muchos dicen, y esto lo digo porque he escuchado mucha gente decir que Constantino corrompió la iglesia. Y precisamente es bueno acotar de que, estando todos estos confesores ahí, que no tomaron su vida o no apreciaron su vida por causa del Evangelio, prefirieron morir por causa del Evangelio que negar al Señor, despreciaron su propia vida por honrar y
manifestar siempre su firmeza a la fe del Evangelio que les habían predicado, y por su conocimiento al Señor, ellos estuvieron dispuestos a morir a tal modo que soportaron torturas, dolores de quemadas, cortaron miembros, le sacaron los ojos, etc. Y mucho menos iban a venir a un concilio y se iban a dejar corromper o atemorizar por amenazas de un emperador. Cosa que no fue así, nunca fue así, eso es un mito. El emperador nunca amenazó ni torturó a nadie para moldear la religión a su modo. Conforme hemos visto la historia, hemos visto que más bien si algunas cosas se han ido torciendo en la iglesia, no fue por causa del emperador, sino fue por causa de la misma iglesia, que fue abrazando muchas cosas del imperio y fue perdiendo ciertos matices que venían ellos arrastrando desde la iglesia apostólica. Digamos matices, me refiero a costumbres sanas. Por el contrario, más bien Constantino lo que hizo fue favorecer la iglesia, pero nunca manipular las políticas religiosas de la iglesia. Constantino más bien lo que hizo fue financiar la iglesia, financiar la obra misionera de la iglesia, hizo templos para que los cristianos se pudieran reunir en las iglesias, y la función de Constantino del imperio, siendo la religión cristiana la religión del imperio, la función del imperio era la siguiente: cuando habían problemas teológicos que se tenían que solucionar, como en el caso de Arrio, Ocio de Córdoba le aconsejó a Constantino que hiciera un concilio, que convocara un concilio, porque el asunto de la doctrina de Arrio no era conciliable con la doctrina ortodoxa cristiana. Entonces se hizo ese concilio, y cuando se llegó a un acuerdo, todos los que estaban conforme al acuerdo que se había llegado tenían que firmar un papel donde daban su consentimiento y que estaban de acuerdo con los puntos ahí tratados. Todos firmaban, y aquellos que no querían aceptar el edicto del concilio, entonces, y empezaban a hacer problemas dentro de la iglesia, ahí sí era donde el imperio entraba y lo que hacía era exiliar a esas personas que no querían hacer caso de las decisiones que se habían tomado en ese concilio. Pero nunca el emperador manipuló nada. De hecho, se dice que el emperador estuvo presente solo en las últimas 4 reuniones del concilio, y el emperador Constantino no tenía ningún conocimiento teológico para poder mover las doctrinas de la iglesia. Todas las decisiones que se tomaron en la iglesia fueron decisiones tomadas por los propios 318 obispos que estaban ahí presentes. Constantino no tomó ninguna decisión. Constantino lo que veló fue para que se respetaran las decisiones que se habían tomado en ese concilio. Con el pasar de los años, la iglesia fue como el imperio, el imperio le quitó el pago de impuestos a la iglesia y le dio muchos privilegios. Entonces la iglesia, teniendo todos esos privilegios y siendo exonerada del pago de impuestos, la iglesia empezó a enriquecerse, empezó a echar mano de algunas patas políticas, digámoslo así, para algunos de sus cometidos, etcétera, etcétera. Entonces, si llegamos a creer que la iglesia se corrompió por su propia maña, por sus propios medios, y no porque ningún emperador viniera a corromperla. Y eso también es un poco cuestionable, de que la iglesia se corrompiera. Se corrompieron algunas personas, algunos obispos que eran mañosos, pero lo mismo que pasa hoy en muchas iglesias, tanto católicas como protestantes, que encontramos líderes cristianos que son mañosos y que echan mano de recursos o de patas un poco cuestionables para llegar a sus cometidos, pero no precisamente la iglesia, porque cuando hablamos de la iglesia católica estamos hablando de la iglesia universal de Cristo.
Y por el hecho de que algunos obispos hayan hecho cosas indebidas, no quiere decir que la iglesia se haya corrompido, no. La iglesia es del Señor, el Señor va a prevalecer sobre su iglesia, la va a guiar y nada de lo que el enemigo haga va a poder frenar el paso de la iglesia que el Señor Jesucristo prometió que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra ella. Espero les sirva este video, voy a hacer otros y nos estamos viendo. Gracias.